Hola, mi nombre es Vanessa Larios y hoy quiero compartirles la lectura de una ponencia que di hace ya bastantes años, en el 2019, en un congreso internacional sobre India que hubo en el Colegio de México. Ahí, bueno, hice una investigación a partir de un yogi. Él se llama Mahayogi Gokulachandra y es un maestro de yoga que tiene una práctica muy particular, que me llamó la atención desde hace muchos años. Yo lo seguía, veía sus fotos y son realmente impresionantes. Y justo en ese año, en el 2019, vino a la Ciudad de México a dar un curso. Entonces pues tuve la oportunidad de tomar el curso y de entrevistarlo. Entonces, a partir de esta entrevista surgió la ponencia. Y es que lo que a mí me inspiró a escribir esto, a reflexionar sobre este tema, fue que este maestro de yoga, Gokula Chandra, tiene una práctica, bueno, sumamente disciplinada. Él me lo contó en la entrevista. Él entrena 7, 8 horas diarias y se puede ver sin duda en la forma en la que hace sus posturas. Lo que caracteriza a este maestro de yoga, si es que no lo han visto, los invito a verlos, a ver sus fotos, sus videos. Es que tiene posturas sumamente complejas que parecen realmente imposibles de hacer por el cuerpo humano. Entonces esto me llevó a preguntarme un montón de cosas, ¿no? Pues, ¿qué finalidad tenía la complejidad de las posturas? Fue una de las preguntas que le hice a Gokula Chandra. Eh, y, y lo que él me contestó también fue sorprendente para mí, porque él me dijo que no importaba tanto la complejidad, ¿no? Sino que más bien era como una consecuencia de una práctica muy devocional que él tiene. Entonces a partir de esta experiencia, uní la devoción, muy característica por supuesto de la historia del yoga, con, con algo que ahora es muy predominante en esta historia contemporánea del yoga, que es precisamente las posturas. Entonces, bueno, pues voy a compartirles la lectura de esta ponencia, que además publiqué en el blog de mi página filosofiayviceversa.com. Quien quiera verla, ahí está por escrito. Entonces voy a empezar la lectura. Se llama Devoción en el yoga postural, hacia una reinterpretación del asana. ¿De qué es capaz un cuerpo? Parece que no lo sabemos, que todavía no hemos llegado a las fronteras de sus posibilidades. Las posibilidades del cuerpo humano no podrían ser infinitas, nos limita nuestra propia naturaleza. Pero ¿conocemos esos límites? ¿Puede la filosofía o la ciencia actual nombrar con precisión lo que puede o lo que no puede hacer un cuerpo? Los límites del cuerpo no son estáticos, se estiran con el tiempo, evolucionan con la historia. Poder avanzar más allá de estas fronteras denota un poder que pocos poseen. Se requiere una dura disciplina para vislumbrar las posibilidades extraordinarias del cuerpo. A diferencia de otros tiempos, la filosofía continental del siglo XX pensó y miró al cuerpo desde una perspectiva distinta a la que se tenía del cuerpo siglos anteriores, de ser la cárcel del alma como en Platón, o el lugar del deseo, o el instrumento del espíritu. Ya desde principios del siglo, el dualismo alma-cuerpo comenzaba a desvanecerse, o al menos ya no se consideraba que el cuerpo fuera inferior al alma o un mero objeto, sino que se concebía como el propio sujeto de la percepción. Se pasó del tengo un cuerpo al soy mi cuerpo. Este cambio de paradigma fenomenológica volcó la mirada hacia las posibilidades del cuerpo, es decir, sobre cómo se percibe y experimenta el mundo a partir de un cuerpo que al mismo tiempo se experimenta a sí mismo. La fenomenología, y en especial la francesa, le concedió al cuerpo no solo la capacidad de percibir el exterior, el mundo, sino sobre todo la capacidad de autopercibirse, es decir, el cuerpo entendido como cuerpo sujeto capaz de percibirse a sí mismo. Esto significó en su momento la encarnación de la conciencia, o en otras palabras, la no dualidad mente-cuerpo.
Esta perspectiva filosófica hizo eco en otras áreas de la vida, y a través del tiempo hemos sido testigos de un despliegue de atención al cuerpo que impregna todos los ámbitos, socioculturales, políticos, artísticos, deportivos, médicos, etc. La cultura globalizada actual le ha dado al cuerpo una importancia ya casi exagerada que ha ido cambiando la forma de comprender este cuerpo sujeto. Vivimos incluso en un ambiente de exacerbado cuidado al cuerpo, y en esta cultura el yoga, también globalizado, juega un papel fundamental. Las nuevas tradiciones de yoga postural han mostrado desde su nacimiento un profundo interés por desarrollar las potencialidades del cuerpo. La notable predominancia de los asanas en el yoga contemporáneo es prueba de ello. Como dice Mark Singleton en varios de sus trabajos, el yoga moderno y globalizado se ha convertido en sinónimo de hacer asana, y es verdad. Esto ha llamado la atención de los especialistas debido a que nunca antes este aspecto del yoga, a saber, las posturas, habían sido tan importantes y mucho menos el centro de la práctica yógica, ni siquiera desde la visión del Hatha Yoga medieval. Los principales gurús del yoga postural moderno, como Krishnamacharya y sus reconocidos alumnos BKS Iyengar y Patabi Joyce, tomaron la parte física del Hatha Yoga y la mezclaron con disciplinas corporales occidentales para crear secuencias de movimiento sistematizadas que contienen además algunos elementos yógicos como pranayamas, mudras, bandhas y naturalmente elementos espirituales y filosóficos provenientes del yoga clásico de Patanjali. Este nuevo sistema de yoga tiene el claro propósito de posicionarse como una disciplina que va más allá del ejercicio físico, a pesar de concentrarse paradójicamente en las posturas. ¿Estamos frente a una incongruencia? ¿Son los asanas meramente ejercicio físico? ¿O es que acaso la espiritualidad puede mostrarse a través de las capacidades del cuerpo? ¿Significa que un cuerpo disciplinado en asanas es más espiritual? Los practicantes de yoga postural coinciden muchas veces en afirmar que los asanas no pueden ser igualadas a cualquier ejercicio gimnástico o calistenia, sino que de hecho el yoga actual se vive por sus practicantes como espiritualidad, en la medida en la que el cuerpo es capaz de hacer asana. Y parece que mientras más complejas, mejor. No obstante, esto no es una crítica. Mi propuesta no es señalar el yoga postural moderno como algo completamente ajeno a su linaje indio, ni como la banalización absoluta del yoga clásico. Ciertamente es algo muy distinto, no hay duda, pero ¿por qué no pensar el yoga postural como una reinterpretación del yoga? ¿No sería un movimiento natural comprender el yoga actual globalizado como un sistema donde el cuerpo es el actor principal? En este caso, el cuerpo ya no es únicamente el instrumento que sirve de apoyo para liberar la mente de las ataduras de la percepción. El cuerpo es ahora concebido como el sujeto que actúa. Es un cuerpo yógico, que es en sí mismo capaz de desarrollar una espiritualidad que proviene de la destreza de hacer asanas. El practicante contemporáneo de yoga no usa su cuerpo como un puente o un instrumento entre el mundo exterior y el interior, sino que se aprecia a sí mismo en medio del devenir de estos opuestos. El cuerpo haciendo asanas representa la inmanencia de la vida, porque es el cuerpo puesto en una postura, lo cual requiere esfuerzo, equilibrio, concentración, conocimiento de movimientos sutiles, internos, presencia, que colocan al practicante justo en el centro de una experiencia. Pero al mismo tiempo la práctica yógica pretende ir más allá de eso y tocar esferas más espirituales. En la realización de los asanas ocurre lo único que podemos constatar. Nuestro ser en movimiento, un movimiento a veces estático, lento, otras veces fuerte y fluido, como el sudor que escurre por la piel en una buena práctica. En esta simplicidad caben verdades profundas. Probablemente la mayoría de los practicantes contemporáneos no son conscientes de todo lo que puede transformarse y ocurrir dentro de una sesión de posturas, pero lo que puede percibirse en los estudios de yoga contemporáneos es la pretensión
de que el cuerpo conduzca a estados espirituales, entendidos estos como la trascendencia de ese cuerpo físico. La intención es que a través de los asanas, el cuerpo se trascienda a sí mismo, que rebase sus propios límites. Por eso la complejidad de las posturas no es simplemente un accesorio. La maestría en la ejecución de asana muestra la capacidad del cuerpo de trascender su propia naturaleza. Entonces, ¿es el yoga postural moderno vivido como una espiritualidad corporal? ¿Qué características tienen las posturas para ser consideradas algo más que movimientos físicos o cualquier otra disciplina corporal? Son las posturas practicadas como el anhelo de unir las máximas capacidades del cuerpo, un signo de desarrollo espiritual. Parece que, al menos en nuestra práctica contemporánea, un gran porcentaje de practicantes de yoga entiende esto, es decir, que el yoga se vive espiritualmente, pero no como una espiritualidad experimentada a través del ritual o del intelecto o de la meditación, sino precisamente a través de las posturas del cuerpo. Los asanas conforman ahora el centro de la devoción, bhakti. Naturalmente esto no aplica a todos los practicantes de yoga, tal vez sigue siendo predominante la búsqueda de salud o equilibrio mental, pero una nueva corriente se avecina cada vez más fuerte y es esta en la que el control máximo del cuerpo, demostrado en la realización de asanas muy complejas, representa una práctica devocional. El asana es visto como un servicio. La disciplina y el esfuerzo que conllevan es la ofrenda. Esta es la enseñanza que transmiten algunos de los maestros actuales más representativos de yoga postural. En conclusión, estamos frente a una reinterpretación del yoga postural moderno. Está claro que los asanas ocuparon un lugar preponderante a comienzos del siglo XX, lo cual dio lugar a una nueva manera de comprender y practicar el yoga. A lo largo de todo este siglo, el yoga tuvo como todo un proceso de globalización que lo acercó demasiado a las prácticas con fines meramente físicos o enfocados a la salud y lo alejó de prácticas con fines estrictamente espirituales. El yoga se convirtió entonces en una práctica sistematizada de asana, con la aparición esporádica de algunos otros elementos yógicos. El yoga postural parecía perderse en la inmensidad del consumo y en el imperio de la idolatría al cuerpo, al grado de ser considerado un negocio multimillonario que no tiene nada que ver, salvo el nombre, con el yoga clásico de Patanjali, ni con las prácticas hatha yógicas. Entonces, ¿qué es aquello que practicamos hoy millones de personas alrededor del mundo y llamamos yoga? Ha perdurado a través del tiempo una especie de esencia del yoga que mantiene viva la flama de lo que fue en tiempos antiguos. Si existiese algo así como tal esencia del yoga, sería una combinación de devoción, renuncia, disciplina, control mental, ética, psicología, espiritualidad, modo de vida, solo que ahora manifestado a través de las posibilidades del cuerpo, es decir, en la realización de las posturas, cuyos límites no están trazados aún, pues parecen ampliarse cada vez más, ya que mientras más complejas son más, hay más control, renuncia, devoción, disciplina, etc. Y demuestran ser cada vez más yógicas en este sentido. La meta por alcanzar es entonces rebasar los límites del cuerpo que nos impone la naturaleza, pero no para ser un contorsionista, sino para ser más espiritual. Alguien que ha dominado su cuerpo con la práctica de asanas es considerado entonces un yogi. Lejos de que los asanas banalicen el yoga, le están dando un nuevo giro. Las capacidades del cuerpo llevadas al extremo en las posturas son esta ofrenda y también son el camino espiritual que el practicante contemporáneo desea adoptar. Podemos decir entonces que esta reinterpretación del yoga postural apunta a la idea de que la espiritualidad
puede desarrollarse en la destreza del cuerpo haciendo asanas. Muchas gracias, pues hasta aquí la lectura de esta ponencia. Espero sus comentarios, dudas. Y aquí seguimos, sigue la discusión abierta. Esto da mucho para qué pensar. Muchas gracias.